Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de el tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a demostrar de dónde obtenemos la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, que es esta que tengo dibujada aquí en azul que vimos en el vídeo pasado, es la condición necesaria de máximo que debe cumplir un extremal, es decir, una función que maximice el funcional. Es decir, si x estrella es el óptimo, es decir, resuelve la maximización de este funcional, entonces se cumple la ecuación de Euler. ¿De acuerdo? Es condición necesaria, no es suficiente. Es condición necesaria, es decir, va en este sentido. Es decir, si x asterisco es máximo, entonces se cumple la condición de Euler, pero no toda función x de t extremal, vamos, que cumpla la ecuación de Euler es máximo. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrarlo, tenemos que la ecuación verde es x estrella el óptimo, suponemos que es el óptimo por hipótesis, y entonces vamos a aproximar esta función mediante una función eta de t bueno, que esté relativamente cerca de la función solución, de la función del extremal solución. Entonces, y lo multiplicamos por epsilon, que es un parámetro real. Cuanto menor sea epsilon, un parámetro mayor que cero. Cuando epsilon esté muy cerca de cero, eta de cero es prácticamente cero y por tanto tendríamos la función original. Bien, vamos a verlo más claramente. Entonces, sea eta de t una función que es dos veces diferenciable continua, y entonces vamos a ver que es una función factible en el sentido de que eta de t0 y eta de t1 van a ser cero, es decir, la diferencia va a ser cero, lo cual quiere decir que para nuestros objetivos que se va a partir de este punto y de este punto. Bien, entonces vamos a ver, para cada epsilon en real, podemos definir la función x epsilon de t como x asterisco más de t, perdón, x asterisco de t más epsilon n de t. Entonces, con esto justificamos para t siempre en el intervalo t0, t1. Eso está claro. Entonces, aquí estoy justificando lo que estaba diciendo al principio. Es decir, vamos a definir una función x epsilon de t, que va a ser una función que va a ser el extremal más, va a ser el extremal óptimo más algo pequeño. Es decir, las diferencias entre el azul y la verde va a ser epsilon por n de t. Entonces, si n de t 0 y n de t1 es 0, significa que en los puntos extremos x de epsilon es el óptimo. Y para los demás puntos intermedios hay una pequeña variación. Entonces, la línea azul es... realmente lo he puesto aquí mal. Esto es... La línea azul sería aquí x epsilon. Sería x epsilon de t, tal como lo he definido, x epsilon de t. Entonces, si epsilon es pequeño, entonces la línea azul, x de epsilon, está cerca. X de epsilon, como he dicho ahora, está cerca de x asterisco de t. Entonces, por ser x asterisco de t máximo se verifica, porque por hipótesis, se verifica que es el funcional s en x asterisco, por ser máximo, es mayor o igual que s en dx en epsilon. Es decir, lo que tenemos
es que y siendo S de XD, pues el funcional entre T0 y T1 de f de x epsilon de t, x punto de t, de epsilon, t diferencial de t. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a, sustituyendo x epsilon por su valor, esto sería entre t0 y t1, ¿de qué? De f. ¿De f de qué? De x asterisco de t más epsilon n de t, coma, x punto, que es la derivada con respecto a t de x epsilon, que será x asterisco punto de t más epsilon n punto de t, derivando, y de t, coma de t, diferencial de t. Entonces, S de xe, esto es S de xe, esto es S de xe, S de xe. Entonces, S de xe, entonces solo depende de, en principio solo depende de, luego alcanzará S de xe, S de x epsilon, vamos, quiero decir. Podemos ver que es, es un funcional que depende de epsilon, entonces alcanzará el máximo en epsilon igual a 0. Y se debe cumplir evidentemente, que como si fuera una función más, que la derivada del funcional con respecto a al parámetro evaluado en epsilon 0 es igual a 0. Es la condición necesaria de máximo de una función. Se debe cumplir eso en el máximo. Es decir, este funcional debe cumplir, si derivamos con respecto a epsilon y lo valoramos en epsilon 0, se tiene que cumplir que ese funcional necesariamente es 0, porque va a alcanzar el máximo. Va a alcanzar el máximo, el punto óptimo. Entonces, esto lo podemos poner como que S' de epsilon va a ser la derivada del funcional con respecto a epsilon de S de epsilon, es decir, la derivada con respecto a epsilon de ¿qué? De este funcional, del funcional que hay aquí. No lo pongo porque es lo mismo, ya sabemos, de este funcional. Entonces, según Leibniz, la regla de Leibniz, esto lo podemos poner, esta derivada la podemos, como el argumento epsilon es distinto de t, lo podemos poner dentro de la integral, según la regla de Leibniz. Entonces, esto es equivalente, esto es igual a poner la derivada dentro de la integral. Entonces ya lo ponemos todo, S' de epsilon es igual entre t0 y t1, va a ser la derivada con respecto a epsilon de f de x asterisco t más epsilon de nt, x asterisco punto t más epsilon n punto t, t y todo ello diferencial de t. Todo ello diferencial de t. No nos perdamos. Esto es, bueno, hasta aquí. Esto es f, bueno, todo es f de x epsilon. Bueno, todo esto no nos perdamos. Esto es f de x epsilon de x punto epsilon y de t.
¿vale? Vamos a bajar esto hacia abajo, vamos a bajarlo. Entonces, para epsilon lo tenemos que evaluar en epsilon igual a 0, hemos dicho. Para epsilon vamos a poner en azul. Para epsilon igual a 0 tenemos que evaluar ese, es decir, en S' de epsilon para epsilon igual a 0, lo que tenemos es lo siguiente. Primero derivamos, primero ponemos la integral 0 t1 y derivamos con respecto a epsilon. Si derivamos con respecto a epsilon tendremos la parcial de f. Estamos derivando con respecto a epsilon esta función, ¿vale? Entonces será la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a x, multiplicado por la regla de la cadena, ¿vale? Porque este es el argumento, esto es x de epsilon, x en general, entonces la parcial de f con respecto a x y ahora por la parcial de x con respecto a epsilon, que es n de t, más la parcial de f de x punto. Todo esto es x punto, como pongo aquí, esto es x punto. La parcial con respecto a f de x punto multiplicado por la parcial de x punto con respecto a epsilon, que va a ser n punto t. n punto t, todo ello diferencial de t. Bien, hemos derivado con respecto a epsilon. Epsilon nos ha desaparecido. Luego, ese punto en epsilon igual a 0, nos queda esta integral que es la integral, la integral de la suma y la suma de las integrales, esto es t0. Vamos a tener de t0 a t1 de f de x por n de t, diferencial de t, más t0, t1, f de x prima, nt prima, diferencial de t. Entonces, ahora tenemos esta es la primera integral y esta es la segunda integral. Una integral, dos integrales. Vamos a resolver en principio vamos a resolver la segunda. La segunda integral la ponemos aquí. Lo ponemos en azul. La segunda integral es esta, es decir, entre t0 y t1 de f de x punto n punto por nt diferencial de t. Bien, esta la podemos resolver por partes. Entonces, u es f de x punto, lo llamamos f de x punto, y diferencial de v lo vamos a llamar n punto t o n de t, n punto diferencial de t. Bien, de aquí arriba, diferencial de u será diferencial con respecto a t de f de x punto diferencial de t. Estoy derivando la diferencial de una función con respecto a t es la derivada con respecto a esa función, con respecto a esa variable multiplicado por diferencial de t. Este u' punto es esta derivada. Esto lo puedo poner así o sí, es la derivada de u' de u con respecto a t, ¿vale? Entonces, eso es u y v aquí es integrando. Aquí hay que integrar
Entonces, si integro ambos miembros, tengo n punto de t, diferencial de t. La derivada y la integral se cancelan y queda n eta de t. Algunas veces digo n, esta es la letra eta griega, algunas veces digo n. Es lo mismo. Entonces, la integración por partes, sabemos, por partes, sabemos del bachillerato que es u diferencial de v, es u por v menos v por diferencial de u. Bien, pues es lo que tenemos que hacer aquí. Y según los límites de integración. Entonces, esta integral se puede resolver como u por v. U, que es f', la parcial con respecto a x punto. La parcial con respecto a x punto. Multiplicado por v. V es n. Vamos a poner n, ya no ponemos dt, pero sabemos que es dt. Por n. Y esto evaluado entre t0 y t1. Según la regla de Barro, ¿no? Al ser una integral definida. Entre t0 y t1. Menos ahora la integral de v. ¿V cuánto es? V es n por diferencial de u. Y u, que es diferencial con respecto al tiempo de f de x punto diferencial de t. Y esto entre t0 y t1. Bien, esta integral no, esto ya no es una integral, esto es la evaluación de esta función entre t1 y t0, pero por hipótesis hemos partido de que n eta en t0 y en t1 vale 0. Luego, al hacer la evaluación, esto es 0. Esto es directamente 0. ¿Vale? Esto es porque n en t0, eta en t1, por hipótesis. Bueno, pues entonces nos queda que esta integral, es la segunda integral que teníamos aquí, es exactamente igual a esto. Bien, pues entonces sustituimos aquí en la zona azul. Entonces, S' de igual a 0, que tiene que ser igual a 0, es igual a esta primera integral, que esa no varía, t0 entre t1 de n, sí, n da igual, n por f de x por diferencial de t, he alterado, da igual, por la conmutativa no pasa nada, más esta integral, pero esta integral la acabamos de hallar y es esto, es este término simplemente, es esta integral, menos t0, t1, eta, diferencial derivada con respecto a t, de f de x punto, diferencial de t. Bien, seguimos bajando, ¿y qué es lo que tenemos? Lo tenemos ya fácil. Esto tiene que ser igual a 0, como hemos dicho. Entonces esto es en la suma de dos integrales. Bueno, la diferencia, que es igual a la suma, es lo mismo. Bueno, la suma con un signo menos aquí. Entonces, podemos sacar factor común, es decir, para que no nos perdamos, esto es entre t0 y t1. Entonces, podemos sacar factor común de eta que multiplica a f de x punto, de f de x menos derivada con respecto a t de f de x punto, en donde evaluemos igual a diferencial de t tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Esta era la condición de máximo. Bien, esto tiene que ser igual a 0, y para que esta integral sea 0 evaluada en t0, t1 distinto de 0, o los valores que sean, este término, eta de t, va a ser distinto de 0. Este término de aquí necesariamente va a tener que ser igual a 0 para que esto se cumpla. Luego, para que esto sea igual a 0, se tiene que cumplir que f de x en el punto x punto t menos
f de x punto en x punto t tiene que ser igual a 0, que es la condición de Euler. Bien, que es la condición de Euler. Entonces, como hemos partido de x asterisco del óptimo, el óptimo tiene que cumplir esto. Luego, si x estrella, hemos demostrado, si x estrella de t es óptimo o máximo, cuando digo óptimo es máximo, máximo o mínimo, depende, es condición necesaria, para máximo y para mínimo es la misma condición. Es máximo, óptimo en general, entonces se cumple la ecuación, esta ecuación que es la ecuación de Euler-Lagrange. Dos matemáticos siglo XVIII, siglo XIX, Euler suizo, pero vivió bien, cuando mejor vivió fue en la corte de Federico el Grande de Prusia, a finales del siglo XVIII. Trabajó por tanto para el Imperio Prusiano, para el corazón de lo que luego fue Alemania, la unificación en el siglo XIX, y Lagrange, que era italiano, creo que era italiano, pero que vivió toda su vida, o gran parte de su vida, desarrolló toda su obra, toda su mecánica lagrangiana, etcétera, y en Francia. Entonces, esta es la demostración. En resumidas cuentas, lo que tenemos es que tenemos que demostrar que si x es estrella máximo es máximo, entonces se tiene que cumplir la ecuación de Euler. Entonces, es la línea verde, la óptima. Entonces podemos definir un x epsilon como la línea óptima más un parámetro multiplicado por n de t relativamente ajustada, pero el parámetro de ajuste es epsilon. Cuanto más pequeño sea epsilon y tiende a 0, pues xd va a ser igual a x asterisco. Entonces, si epsilon es pequeño, xe se acerca a x de t. Entonces, y con la condición, evidentemente, de que sea factible, en el sentido de que n de t0, n de t1 sea igual a 0. Es decir, x de epsilon en t0 y en t1 valen x de t0, x de t1 asterisco correspondiente. Entonces, por ser máximo, se cumple, por hipótesis, se cumple que el funcional en x epsilon, el funcional en x asterisco va a ser mayor que el funcional en x epsilon. Entonces, ahora lo que queremos ver son las condiciones por las cuales este funcional, que depende a la postre de epsilon, la condición por la cual se hace esto máximo, que va a coincidir con x asterisco, evidentemente, por hipótesis. Entonces, esto será máximo donde su derivada con respecto a epsilon sea 0 y evaluado en epsilon igual a 0. Ya simplemente al derivar, los epsilon se cancelan, aquí lo tenemos. Al derivar, aplicamos la regla de Leibniz, que no es más que derivar con respecto a esta variable o este parámetro epsilon. Entonces, esta derivada puede pasar dentro de la integral, del integrando, ya digo, por la regla de Leibniz, cuando esto es así siempre que epsilon, el epsilon que aparece aquí y la variable de integración, el diferencial de integración sean distintos. Bien, si lo hacemos, pasamos dentro de la integral la derivada con respecto a epsilon, derivamos y nos aparecen estas dos, derivamos y esto tiene que ser igual a 0, evidentemente, esto tiene que ser igual a 0. Derivamos y nos salen estas dos expresiones, estas dos integrales, la primera y la segunda. Dejamos la primera, resolvemos la segunda por partes, sustituimos en su valor y sacando factor común vemos que esto tiene que ser igual a 0, por supuesto. Entonces, para que esto sea igual a 0, n en general es distinto de 0, se tiene que cumplir esto, que sea igual a 0. Y esta es la ecuación de Euler. Por tanto, ya hemos demostrado que partiendo de un óptimo,
llegamos a que se tiene que cumplir la ecuación de Euler. Lo contrario, como lo he dicho siempre, no es cierto. Lo contrario no es cierto. Bien, pues vamos a hacer algún problema sencillo. Vamos a hacer algún problema sencillo. A ver si tengo yo por aquí alguno. Vamos a hacer un problema sencillo. Vamos a ver. Entonces, un ejemplo. A ver, un ejemplo. Luego los haremos algo más complejos, que tengan algo más de complejidad, algo más de enjundia para poder interpretar. Entonces, vamos a ver la maximización de este problema entre 0 y 2. Es decir, esto es T0 y esto es T1. ¿Vale? De menos 12 T por X menos X punto al cuadrado diferencial de T. ¿Vale? Bien, está bien. Y las condiciones son los límites de integración x en t0 igual a 0 es igual a 2 y x en t1 igual a 2 va a ser igual a 12. Es decir, lo que estamos buscando es, si aquí tenemos t y aquí tenemos x de t, aquí tenemos que para t0 igual a 2 y para t1 igual a 12, esto vale 2, no, esto es 0, perdón, esto es 0 y esto es 2. Entonces x de 0 es 2, este es el punto inicial, y x de 1, y x en t1 que es 2, es 12. 2, 12. Esto es 12. Entonces queremos hallar la línea, el extremal, la función de t, que hace máximo este funcional. Es decir, tenemos que encontrar la función x de t. ¿Vale? Entonces tenemos que aplicar las condiciones de Euler, necesarias de Euler. ¿Vale? Y el extremal que encontremos será candidato a máximo. Nunca sabremos si es máximo realmente. Tendríamos que probar condiciones de segundo orden e incluso condiciones suficientes, ¿vale? Pero vamos a suponer que, bueno, lo que nos piden es la condición necesaria. Bien, pues la función f es, la función del funcional es menos 12tx menos x punto al cuadrado. Bien, pues nos pide la parcial, esto es la parcial de f con respecto a x. Esta notación no la voy a poner porque es muy engorrosa, pero es f de x, ¿vale? Entonces tenemos que derivar con respecto a x, la variable x. Entonces aquí, parcialmente con respecto a x es menos 12t, y ya no aparece x por ningún lado. Luego tenemos que es menos 12t. La parcial de f con respecto a x punto es otra variable. Esto lo definimos como f de x punto. Entonces, ¿dónde vemos x punto? Aquí, pues menos 2 por x punto. ¿Vale? Y ahora nos piden la derivada de esta expresión, porque esto es así, pero bueno, se pone sin paréntesis. Tenemos que hacer la derivada con respecto a t de f de x punto, que es menos 2x punto. X punto depende de t. ¿De acuerdo? X punto depende de t. Luego, x punto como x depende de t, siempre dependen de t. Entonces es menos 2, la constante, por la derivada de x punto con respecto a t, que será x segunda, la derivada segunda. ¿Vale? Entonces, nuestra ecuación de Euler será f de x punto
que es menos 12t, menos esta expresión, menos, vamos a ponerlo así, menos 2x punto igual a 0. Es decir, menos 12t más 2x doble punto igual a 0. Es decir, x dividiendo todo entre 2, x doble punto menos 6t igual a 0. O lo podemos poner x doble punto es igual a 6t. Esto es una ecuación diferencial. Aquí no tenemos todavía x en función de t. Tenemos x derivada segunda de x con respecto a t, que es igual a 6t, pero no tenemos x de t. ¿Vale? Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial. Es muy sencilla. Aquí podemos integrar una vez. Si integramos una vez, en ambos miembros, aquí tenemos x punto, se nos va una derivada, igual a, integrando, sería 6t cuadrado dividido entre 2. ¿Vale? 6t cuadrado dividido entre 2 más una constante. Bien, todavía no tenemos x de t. Entonces tenemos que integrar otra vez. Si integramos otra vez, ya la integral en ambos miembros, la integral con la derivada se nos cancela y ya tenemos x de t. Al integrar perdemos la derivada. Entonces x de t es igual. Esto es 3t cuadrado, esto es 3t cuadrado, luego 3 por la integral de esto es t cubo dividido entre 3, más c de t, más otra constante de integración que es igual, que la vamos a llamar d. Este 3 y este 3 se nos cancelan. Luego aquí tenemos el extremal, teóricamente que cumple, no, teóricamente no, seguro que cumple la ecuación de Euler, Lagrange. Pero tenemos que calcular las constantes. Tenemos que calcular las constantes correspondientes. Tenemos que calcular las constantes. Bien, las constantes las tenemos del punto inicial y punto inicial que tiene que cumplir la función, el extremal. Luego x en 0 es igual a 2, que tiene que ser igual a 2 al cubo, x de 0, perdón, x de 0, en t igual a 0, luego t es 0, luego esto es 0, y queda d. Luego de la primera tenemos que d es igual a 2. Y de la segunda, para x de 2, esto tiene que ser igual a 12. Entonces sustituimos, t igual a 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 al cubo es 8, más c por t que es 2, ¿vale? Estamos evaluando en 2, más d, que lo tenemos de la ecuación de arriba, más d, que es 2. Luego ya podemos, 12 menos 8 es 4, menos 2 es 2, luego c es igual a 1. Ya hemos calculado nuestras constantes y por tanto tenemos nuestro extremal. Nuestro extremal, por tanto, es x de t es igual a t cubo más ct, c lo hemos hallado, es 1, t más d, que es igual a 2. Luego tenemos, por supuesto, para t entre 0 y 2. Para t perteneciente al intervalo cerrado 0 y 2. Fuera de ahí no sabemos lo que ocurre. Entonces, esta sería esta forma polinomial. Si lo representáramos gráficamente, obtendríamos, no sé qué tiene exactamente ahora, no sé si es esa forma, tendríamos esa expresión. Fijaos, para x igual a 0,
para x igual a 0 tiene que necesariamente valer 2, 0, 0, 2. Y para x igual a 2 tiene que valer 12. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, más 2, 10, más 2, 12. Luego, en principio, eso está bien. Esta sería el candidato a máximo de que maximiza este funcional. ¿De acuerdo? No podríamos asegurar que es un máximo, pero sí cumple la condición necesaria. Luego sería un candidato a máximo. Para ser presidente es necesario ganar las primarias. Pues esto es lo mismo. Ganar las primarias como para alcanzar la presidencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver en casos especiales que se plantean. Vamos a ver casos especiales. Por ejemplo, que f solamente dependa de x punto y de t. X punto y de t. La ecuación de Euler era f de x menos derivada con respecto a t de f de x punto igual a 0. Entonces, es decir, un caso especial, el caso A, si queréis, es el caso en el que no depende de x. F no depende de x. El funcional, la función que define el funcional no depende de x. Bueno, pues si no depende de x. Si no depende de x, lo que tenemos es, al no depender de x, la parcial de f con respecto a x va a ser 0. Entonces vamos a tener que menos derivada con respecto a t de f de x punto tiene que cumplirse, que es igual a 0. Multiplicando ambos miembros por menos 1, tenemos que se tiene que cumplir que f de x punto igual a 0. Entonces, la derivada de una función igual a 0, ¿qué es lo que significa? Que la función es constante. Luego, f de x punto es una constante. F de x punto es una constante. ¿Vale? F de x punto es una constante. Y así lo resolveríamos. Luego, nuestra ecuación de Euler, esta sería nuestra ecuación de Euler, ecuación de Euler-Lagrange, la ecuación de Euler-Lagrange para un funcional de este tipo, f de x punto t. Hay que darse cuenta de estas cosas en la práctica para cuando resolvamos ejercicio, porque esto nos puede facilitar la vida. Por ejemplo, maximizar este funcional entre 0 y 1 de t cuadrado menos x punto cuadrado diferencial de t con x0 igual a 1 y x1 igual a 2. Bien, pues vemos, no depende de x, luego nuestro funcional depende de x punto y de t. Luego, esto es tx cuadrado menos x punto cuadrado. Bien, pues como digo, se nos queda f de x punto es igual a menos 2x punto. Entonces, nuestra ecuación de Euler es esta, luego f de x punto tiene que ser igual a una constante. Luego menos 2x punto es igual a una constante. Luego x punto, lo podemos poner así, es menos 1/2 de c. Esto sería x punto. No tenemos x todavía. X integrando en ambos miembros, tendríamos en el primer miembro la derivada con la integral se nos cancelaría, nos quedaría la función original, que es lo que queremos, menos 1/2
por c al cuadrado dividido entre 2, integrando aquí, más una constante de integración d. No, no, esto no es así. A ver. Integrando aquí sería menos un medio de c por t. Esto es una constante, todo, pues menos un medio por c por la integral de 1, que es t, más d. Ahora sí. Y tenemos aquí dos constantes a determinar, c y d. Entonces, en la primera, x de 0, para t igual a 0 es 1. Luego, sustituyendo aquí 0, d, ya tenemos que d es igual a 1. Y en el otro lado, en la otra, x de 1 es igual a 2, x1 es igual a 2, luego esto es igual a menos un medio de c por 2 más d, que hemos visto que es 1. Este 2 y este 2 se cancelan y tenemos que c es igual a 1 entre menos 1. A ver, esto es 2 menos un medio. Menos un medio de esto es, a ver, x de 1 es menos x de 1 es 2, habíamos visto, es menos un medio de c por 2 más d, que es igual a 1. Más d, que es igual a 1. Luego esto es c es igual a menos 1, ¿no? C igual es a menos 1, creo, ¿no? A ver. Tenemos x de 1 igual a 2. Esto es menos un medio de c por... perdón, aquí está el error. Aquí está el error que no lo veía. Esto es x de t 1 en t1. ¿Vale? Esto es un medio. Esto es un medio. Esto no es así. Entonces tenemos que 2 es igual a menos un medio de c más 1. Luego esto es c es igual a menos 2. Así sí. C es igual a menos 2. Luego tenemos que el extremal calculado, x de t es igual a menos un medio de c, que es menos 2, por t más d, que es igual a 1. Es decir, x de t es igual a menos se cancelan, t más 1. Luego en este caso, lo que tenemos es, en este ejercicio, lo que tenemos es lo siguiente, que entre, si esto es 0, esto es t y esto es 1, y esto es en 0 vale 1, de estas condiciones de aquí, y en 1 vale 2, en 1 vale 2, pues lo que tenemos es directamente la recta que une, en este caso es la recta que une, lo que maximiza ese funcional. Muy bien, pues vamos a hacer otro caso especial. Se alarga mucho el vídeo, pero
para el próximo vídeo ya veremos ejemplos económicos y alguno físico todavía. Económicos interesantes, que luego nos servirán para la teoría del crecimiento económico, como ya he dicho en otra ocasión. Para, en el caso que la ecuación de Euler BF no dependa de X punto, es un caso relativamente muy especial. Entonces F es igual a F de X T. Aquí en general existirá el extremal por casualidad, en el sentido que vamos a ver. Si esto es así, la ecuación de Euler habíamos visto que es f de x menos diferencial de t de f de x punto igual a 0. Si no depende de x punto, claro, si no depende de x punto, esto es 0 directamente. Entonces lo que tenemos, nuestra ecuación de Euler sería f de x menos 0 directamente igual a 0. Es decir, f de x, f parcial de f con respecto a x es igual a 0. Claro, aquí no tenemos ninguna constante de integración que nos ajuste el extremal al punto de entrada y punto de salida. Luego deben coincidir de forma exógena. Entonces, en muchos casos no existirá. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Minimizar el funcional s de x entre 0 y 1 de t más x al cuadrado. Esto es x al cuadrado, diferencial de t. Claro, x0 igual a a y x1 igual a a y x1 igual a b. Claro, nuestra ecuación de Euler se ha transformado, nuestra ecuación de Euler-Lagrange se ha transformado en este. Luego la parcial f es t más x al cuadrado, nuestra función del extremal. Luego f de x va a ser igual, derivando con respecto a x, 2 por t más x por la derivada de dentro, que es x, 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces lo que tenemos aquí es 2t más 2x igual a 0. Dividiendo entre 2, lo que tenemos es que x es igual a menos t. X es igual a menos t, claro. Para que x sea con estas condiciones, para x, para t 0 igual a 0, aquí nos lo deja abierto, ¿no? Bueno, abierto. Un valor a, un valor b. A es igual, entonces aquí para t igual a 0, a tendría que valer 0. Si no vale 0, no existiría el extremal. Si a no vale 0, no existiría el extremal. Y si para x t1 igual a 1, tiene que ser igual a b, que sería menos 1. ¿De acuerdo? No hay constantes de integración para ajustar. Luego, necesariamente a y b tienen que valer 0 y menos 1 respectivamente, si no, no existiría el extremal. No existiría el extremal. O sea que de forma exógena se tiene que cumplir que los valores de los parámetros de x0 y x1 tienen que ser unos determinados. ¿De acuerdo? Bien, y por último hay otro caso, pero no lo vamos a dejar. Lo dejo indicado en caso en que f no depende de t. Pero bueno, eso lo veremos sobre la marcha. No depende de t. Bien, pues en resumen, hemos visto las condiciones, hemos demostrado la ecuación de Euler como condición necesaria que soluciona el problema de la maximización de un funcional,
hemos hecho la demostración, tenemos la ecuación de Euler, hemos hecho un ejercicio y luego hemos visto casos especiales en donde la función del funcional no dependa de x y donde no dependa de x punto. Y en qué se transforman las ecuaciones de Euler-Lagrange. En el primer caso, f de x punto igual a c, y en el segundo caso, obviamente, que la parcial de f con respecto a x sea igual a 0. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver ya ejemplos concretos de algún ejemplo más puramente matemático, con cierta curiosidad, y vamos a ver ejemplos de alguna forma control óptimo. No es control, es control óptimo, pero de un modelo económico en donde el consumidor decide su senda de consumo maximizando un funcional. Eso ya lo veremos el próximo día, y es una aproximación a lo que en la teoría del crecimiento económico es el modelo de Ramsey. El modelo de Ramsey es una aproximación que nos servirá para entender perfectamente el modelo de Ramsey, aunque con el modelo de Ramsey se utiliza algo más que el cálculo de variaciones. Bueno, no me quiero enrollar con ello. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y suscribiros al canal, que como siempre digo es el vuestro. Muchas gracias.